Hola, salud y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Le habla a su amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Una vez más, bienvenido a su canal. Gracias por su apoyo, gracias por su presencia y por la oportunidad que me da de transmitir estos mensajes de reflexión bíblica y teológica, de manera que juntos podamos crecer en el Señor. Hoy quiero abordar el tema del perdón, un tema que varios seguidores, tanto de este canal como también del grupo de WhatsApp del Ministerio León de Judá, me han pedido que aborde desde una perspectiva bíblica, pero también desde una perspectiva práctica sobre el alcance del perdón, qué significa perdonar, qué implica el perdonar. Y pues quiero que juntos reflexionemos de por lo mínimo dos pasajes que yo considero que son claves y que nos pueden ayudar en nuestro proceso de reflexión, de aprendizaje y también de práctica sobre este punto tan importante dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, que como veremos pues es sumamente importante. Así que vamos a leer el primer pasaje que nos lo encontramos allí en Mateo y vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. Me gustaría que lo leyéramos. Está allí en Mateo, capítulo 6, en el contexto de la enseñanza del Señor sobre la oración modelo que Él nos dejó, que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Y dentro de los puntos de oración que el Señor nos deja, de alabar al Padre, de alabar a Dios como el Rey soberano, darle las gracias por su provisión, su pan diario. Ya al final de esta oración modelo, Él nos invita a que tengamos un corazón perdonador, un corazón abierto y dispuesto a perdonar las ofensas de otros, ¿ok? Que perdonemos las ofensas de otros y que pues experimentemos el amor, la bendición y la gracia de Dios, porque vamos a leerlo como el Señor lo plantea, que es bastante interesante, muy interesante, ¿ok? Dice así Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis, si perdonan, ¿no? Ponerlo en castellano más moderno, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre os perdonará sus ofensas. Entonces aquí, no sé, a mí me parece que es algo bastante serio el que el Señor nos deje claramente como una explicación un poco más amplia, ¿verdad? Porque en el punto de la oración modelo, Él dice, y perdónanos nuestras deudas, o ofensas, también lo traducen otros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, aquí vemos que, y lo vamos a ver en el otro pasaje y en muchos otros casos, que hay una correlación entre el acto que nosotros hacemos y el acto que Dios hace a favor de nosotros. En este caso, el perdón, el perdonar. Nosotros perdonamos porque nosotros mismos hemos sido objetos, receptores del perdón de Dios. Pero Jesús explica un poco más esta correlación de perdonar para ser perdonados. Y lo hace con una coletilla un tanto severa, un tanto dura, porque dice claramente, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas o sus ofensas. Entonces es algo bastante serio que tenemos que considerar el perdonar.
porque todo implica, según este pasaje, tal cual como lo leemos y tal cual como lo podemos observar, dentro del contexto, repito, de la enseñanza de cómo orar, de cómo relacionarnos con Dios, de cómo vivir una vida de relación, de comunión con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, claro, es que necesitamos pues tener un corazón perdonador, y vamos a ver también más adelante no solamente un corazón perdonador, un corazón que también pues se perdona a sí mismo, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver el tema del perdón, el perdón con respecto a Dios, el perdón con respecto al prójimo, pero también el perdón con respecto a nosotros mismos, ¿ok? Cómo eso nos afecta nuestra relación con Dios, porque aquí está claramente expresado que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Él quiere que para que disfrutemos de una buena, clara, fluida relación personal con Dios, con nuestro Padre y con Él, pues Él quiere que tengamos un corazón perdonador. Entonces, ya partiendo de aquí, vemos que hay un imperativo, un imperativo para el cristiano, para el Hijo de Dios, para la persona que se conoce como hijo o hija de Dios. El perdonar técnicamente no es opcional. Perdonar no es opcional para un hijo, para una hija de Dios. El Padre y nuestro Señor Jesucristo esperan que nosotros perdonemos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos y hermanas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, amigos, de manera que eso no influya, no impida nuestra relación con Él. El otro pasaje lo encontramos en Colosenses, es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y la gente que vivía en Colosas, pues se le llamaba colosenses. En el capítulo 3 de su carta a los colosenses, Pablo da una instrucción en cuanto a nuestra vida, nuestra nueva vida en conexión o en relación con Dios por medio de Jesucristo. Y él habla pues en este capítulo, el capítulo 3 de Colosenses, de nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios como una nueva vida. Una nueva vida que tiene pues evidentemente leyes diferentes, lo hablamos en el video anterior, ¿verdad? La ley del Espíritu, la ley de la gracia, con respecto a la ley de Moisés anterior, que es la ley de las obras de la carne. En la ley del Espíritu, pues hay no solamente leyes, mandamientos, sino también hay valores y hay también ciertas expectativas diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, prevalecía más la ley, lo que llaman la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. Jesús en su reino y en este nuevo pacto nos habla de perdonar a los que nos ofenden aún, perdonar a los que nos persiguen, por ejemplo. O sea, Jesús da un giro bastante interesante a este tema, no solo con respecto a la relación con Dios, sino también con nuestros prójimos, ¿ok? Y en especial con respecto a aquellos que pueden hacernos mal, ¿ok? Los que nos ofenden, los que nos persiguen, nuestros enemigos, perdonarlos y no devolverles mal por mal, sino todo lo contrario, bendecirlos, nos dice el maestro. Pero aquí en este capítulo 3, versículo 12, él habla en estos términos de revestirse, de vestirse. ¿Ok? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Aquí empiezan los valores. ¿Ok? ¿Qué significa estar vestido como un escogido, como un hijo de Dios? Puedes ser una persona con misericordia.
¿ok? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces Pablo, ya en el versículo 13 dice, soportando los unos a los otros. Aquí, claro, evidentemente el contexto es el contexto de nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿verdad? En la iglesia, en la familia también posiblemente, pero está claramente que él espera que sean personas bastante cercanas, ¿ok? Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, hablando de relaciones fraternales en la iglesia o en la familia, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, aquí se ve más el contexto, ¿verdad? Es una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia. Todo esto nos indica que dentro de esta iglesia, como muchas otras iglesias, si acaso no todas las iglesias, pues hay problemas de relacionamiento, hay problemas de relaciones personales, ¿verdad? Y en el contexto de la familia también, claro, evidentemente, ¿verdad? Donde se requiere y se espera de nosotros que manifestemos ciertas cualidades, ciertos valores, como la misericordia, la benignidad, ¿verdad? La paciencia, el soportarse y el perdonarse. Pero aquí lo que me llama la atención, a diferencia de Mateo, capítulo 6, que acabamos de leer, es que aquí el apóstol Pablo nos exhorta a perdonar a los otros, como Cristo nos perdonó. Entonces Jesús nos exhorta, nos invita a que perdonemos a los otros, al prójimo, como el Padre nos perdonó. Pero aquí entonces en este caso, Pablo nos exhorta también a perdonar al prójimo como Cristo nos perdonó, ¿ok? Como Cristo, de la manera, o sea, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, Cristo nos perdona de una manera gratuita, de una manera graciosa, en el sentido de que es por gracia, aunque no lo merezcamos, Él nos perdona. Es más, murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario precisamente para perdonar nuestros pecados, como lo dice Pablo también en otra carta, ¿verdad? Siendo el pecador, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo Él santo y nosotros impuros, Cristo derramó su sangre por nosotros. Entonces, de la misma manera, entonces, Él quiere que nosotros estemos dispuestos a perdonar a nuestro prójimo, ¿ok? Con gracia, con benignidad, con paciencia, con tolerancia, ¿ok? Él quiere que nosotros perdonemos. Y también quiero añadir, antes de pasar a la parte práctica, o lo que pudiéramos llamar la parte pastoral, ¿ok? Dice, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, es muy difícil que podamos perdonar si el amor de Dios particularmente, no está presente en nuestras vidas. Si nosotros no decidimos caminar en amor, pues lamentablemente será difícil perdonar o actuar en perdón. Y aquí el amor, como siempre lo he hablado en otros momentos, en otras enseñanzas y predicación, el amor no tiene que ver con solo un sentimiento. El amor, si lo definimos desde la perspectiva bíblica, es la decisión. El amor es decidir buscar el bienestar del otro. A veces, a pesar de nuestros sentimientos o lo que nosotros pudiéramos querer o buscar. El amor es tomar la decisión de buscar el bienestar del otro, que el otro pueda ser bendecido, que el prójimo, nuestro prójimo, sea bendecido, pueda disfrutar el bienestar, el shalom de Dios
que tiene que ver con el bienestar integral. ¿Okay? El bienestar integral es el significado de la palabra hebrea shalom. Y que, repito, hablamos precisamente en el video anterior, en el último video anterior, de qué trata, ¿no? Este shalom es estar conectado con Jesús, es tener una buena relación con Jesús, es tener un corazón limpio y en conexión con nuestro Padre por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Ese es el shalom de Dios, que disfrutemos de paz. Y precisamente de esto continúa hablando el apóstol Pablo en este pasaje. Dice, y la paz de Dios. Es decir, seguramente él tenía en mente allí el shalom de Dios, la paz de Dios, el shalom de Dios, el bienestar, porque cuando tú estás perdonando, estás poniendo un tanto tus pensamientos y sentimientos a un lado para buscar el bienestar de la otra persona, de tu prójimo. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué? Porque tú quieres tener paz con Dios y segundo, tú quieres tener paz con tu prójimo. Como Pablo también lo dice, o sea, que no debáis a nadie y que busquemos la paz, ¿ok? Que seamos, Jesús dice que bienaventurados son los pacificadores. Entonces, nosotros estamos llamados a experimentar ese shalom y a dar shalom, a buscar el bienestar de nuestro prójimo, ¿ok? De manera que disfrutemos de una paz con Dios y la paz de Dios gobierne. No es que solamente la paz de Dios esté ahí presente, no, que tengan paz, no, que gobierno, o sea, otra vez aquí se ve el énfasis que no es poca cosa, que hay una exhortación y una expectativa de que nos conduzcamos de esa manera, en amor, paciente, bondadosa, benigna y perdonadora, tolerante y perdonadora. ¿Ok? La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces, Pablo está muy consciente, ¿verdad? Que la falta de perdón en nuestras vidas y nuestra poca disposición de pedir perdón y perdonar a otros por las ofensas que cometemos, pues genera conflicto, claro. Genera conflicto en nuestras relaciones, ¿cierto? Repito, nuestras relaciones, aquí el contexto son las relaciones de iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, que es muy común. Por eso es que este tema es sumamente pertinente, ¿ok? Continuamente es muy pertinente porque por lo regular, en el contexto de las relaciones en la iglesia, pues hay conflictos, hay roces, hay diferencias, etc. Y Pablo aborda este tema, al igual que nuestro Señor Jesucristo lo abordó también con sus discípulos. ¿Ok? Entonces, necesitamos tomar muy en serio el tema de perdonar y perdonar a otros para que podamos disfrutar de una buena relación con Dios, que podamos experimentar el shalom de Dios, que ese shalom de Dios nos impulse, no solamente el amor, sino el shalom de Dios, el deseo de buscar y experimentar el shalom de Dios, que repito, como dije en el último video, no tiene que ver con un día, no tiene que ver con un lugar, ni un rito, ni ceremonia. El shalom de Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, como el Señor le dijo, ¿verdad? O sea, tú puedes estar celebrando el Shabbat o el domingo, ir a la iglesia o ir a tu sinagoga o a tu reunión, etc. O pueden juntos estar en una mesa celebrando el Shabbat con las velas y todo. Y resulta que el corazón, pues el corazón no hay paz. No hay el shalom realmente de una buena relación y conexión de Dios consigo mismo o con las otras personas. Entonces, eso es, por muy bonito que sea y aparentemente muy correcto, hay principios y valores más importantes que solo el acto religioso que Dios ve. Y yo le animo que por lo menos lean Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 es sumamente duro el profeta contra Israel,
que celebraban todo, la fiesta, los Shabbat, y el Señor le dice, todo eso me da náusea, porque vuestro corazón está lejos de mí. Es decir, no había realmente la debida relación con Dios. Había todo un acto religioso, pero no estaban realmente disfrutando el shalom de Dios, que era una buena conexión y relación con Dios que nosotros, para la gloria de Dios Padre, hoy podemos disfrutar por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Ahora quisiera que hablemos un tanto de la parte pastoral, la parte práctica. Como dije al principio, el perdón tiene que ver por lo regular con tres esferas de relación. ¿Okay? Claro, Jesús habló del perdón en relación con nuestro Padre, pero también con nuestros hermanos. Entonces, vemos ahí que hay una relación vertical de nosotros con Dios, en el que le pedimos perdón, perdónanos Señor por nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces, hay una conexión y hay una correlación entre pedir perdón a Dios por nuestros pecados y nosotros, como hijos de Él y discípulos de Jesucristo, perdonar a nuestro prójimo. Entonces, tenemos el pedir perdón a Dios, el pedir perdón y perdonar al prójimo, pero hay una esfera que muchas veces está allí, presente en la vida de todo cristiano, bueno, de algunos cristianos, está presente en todo cristiano, solo que algunos lo manejan más rápidamente que otros. Pero algunos cristianos luchan y tienen serios problemas con también el tema de perdonarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar el tema de el perdón con respecto a Dios. ¿Ok? Nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestras propias ofensas. Entendemos que nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores pueden hacer un obstáculo en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios. De hecho, el apóstol Pedro también en su carta dice que nosotros, por ejemplo, debemos tratar bien a nuestras esposas. Fíjense, una relación, ¿verdad? Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, una mala relación con nuestras esposas y aún con nuestro prójimo puede generar un problema de obstáculo en nuestras oraciones. Es decir, que el Padre no escuche nuestras oraciones porque no estamos teniendo el debido corazón perdonador. ¿Ok? El debido corazón, sí, tenemos un corazón para pedir perdón, muy bien, magnífico, esa parte está bien, pero cuando no tenemos un corazón como el corazón del Padre, lleno de amor, lleno de shalom, lleno de la paz de Dios, lamentablemente por más que oremos, y otra vez repito, el mejor ejemplo es Isaías capítulo 1 y otros pasajes, claro, también del Nuevo Testamento, solo que Isaías describe muchísimo, muy bien y bien duro, todos los actos y actividades que religiosamente nosotros podemos hacer. O sea, en ese tiempo era con respecto a Israel, pero también se aplica a la iglesia. O sea, podemos ayunar, podemos hacer vigilia, podemos dar nuestros diezmos, podemos hacer muchas cosas. Pero si no tenemos un corazón perdonador o tenemos el hábito de pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas, lamentablemente todos esos actos llegan a ser inútiles, infructuosos. Entonces necesitamos tomar muy en serio tener ese hábito. De hecho, el Señor nos lo dejó en la oración modelo, por algo será. Él espera que nosotros pues tengamos ese hábito, esa disciplina de orar y que dentro de la oración siempre dediquemos un tiempo para pedirle perdón al Padre por nuestros pecados. ¿Ok? Y el apóstol Juan también en su carta nos los dice, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y pues limpiarnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo operativa, ¿ok? En nuestra vida.
Entonces, es parte de una disciplina, es parte de un hábito en nuestra oración diaria, regular, de pedirle perdón a Dios, ¿ok? Y también, pues, dejar que Él nos limpie, nos purifique con su sangre preciosa. Pero hay un tema que a veces es un poco conflictivo. Yo personalmente le tuve que dar mucha vuelta, pero es el tema de si nosotros necesitamos perdonar a Dios. Sí. Si nosotros tenemos que perdonar a Dios. Usted dirá, pero ¿cómo vamos a perdonar a Dios si Dios es santo, Dios es justo, todos sus juicios son perfectos, todos sus caminos son perfectos, etcétera? Y usted dirá, ¿qué le voy a perdonar a Dios? Sí, en ese sentido es verdad, es verdad. O sea, ¿cómo nosotros vamos a perdonar a Dios si Dios es santo, puro, justo y perfecto? Lo cierto es que no pocas veces, y personalmente yo lo he vivido, experimentamos lo que se llama una decepción con Dios. Somos decepcionados por Dios. Repito, no porque Él se haya equivocado, no porque Él haya actuado mal, es que nosotros a veces tenemos ciertas expectativas de Dios que si Él no las cumple, entonces nos llenamos de amargura y resentimiento y rencor contra Dios. Repito, otra vez, Dios es justo, Dios es perfecto. Y si nosotros nos, como decimos en Venezuela, nos enrollamos y nosotros nos molestamos, etcétera, contra Dios porque no cubrió nuestra expectativa, pues ya no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Desde esa perspectiva, entonces, entra la posibilidad de que seamos honestos, que necesitamos, aunque sea para paz personal, para el shalom personal, por bienestar nuestro, de nuestra mente, nuestro corazón, aún nuestro cuerpo, ¿ok? Porque la falta de perdón nos llena de amargura y afecta a nuestro cuerpo la falta de perdón. Eso está ya científicamente demostrado, ¿ok? Y la Biblia también lo habla, de que mientras no había confesión de pecado, dice el salmista, mis huesos se secaron y yo también experimenté cierta sequedad, etc. Así habla el salmista, ¿no? O sea que vean que importante es tener una sana, diáfana relación con Dios con respecto al tema de pedir perdón y también ser perdonado. Entonces, desde esa perspectiva, repito, de que nosotros en algún momento seamos decepcionados por Dios y que Él nos entristece, nos sintamos ofendidos porque Él no cubrió nuestras expectativas, no hizo lo que nosotros pedíamos, aunque su palabra lo promete. Ese es todo un tema, ¿no? Ese es un tema que, bueno, si ustedes quieren que lo abordemos también, pues díganmelo ahí en los comentarios. Si ustedes quieren que hablemos sobre esa aparente incongruencia entre lo que Dios promete y lo que a veces pasa, ¿no? Sobre todo en el tema de la sanidad, por ejemplo. La sanidad o cuando pedimos algo de parte de Dios con promesa bíblica y todo. Y resulta que pues no recibimos. ¿Qué pasa allí? Entonces, eso también pudiéramos conversarlo más adelante. Pero lo cierto es que cuando eso sucede y nosotros claro, tenemos que revisarnos en oración y en meditación, reflexión con Dios, podemos indagar en nuestro corazón. ¿Será que yo tengo resentimiento contra Dios? ¿Será que yo guardo un rencor, una rabia, una decepción con Dios y que necesito hablar con Él y decirle, Señor, es que me decepcionaste? O sea, tú lo sabes bien, porque Él lo sabe, Él lo sabe. Sabes bien, tenía esta expectativa, oye, viste cómo te pedí, viste cómo clamé y wow, no lo hiciste. O sea, me siento triste, Señor, me siento decepcionado, es la verdad. Y bueno, Señor, te perdono porque yo entiendo pues que tú eres perfecto, que tú eres bueno. ¿Okay? Para muchos de estos conflictos, por ejemplo, a mí me ha ayudado siempre recordar tres cosas de parte de Dios que siempre debo tener aquí en la mente. ¿Ok? Y que no me equivoque, que yo no me equivoque.
Siempre recordar que Dios es bueno, es decir, en su naturaleza Dios es bueno. Él no va a hacer nada que sea malo, ni malo contra nosotros. Dios es bueno. ¿Ok? Segundo, Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces, todo lo que Él hace es perfecto. Así que yo no lo entienda en este momento o que yo no tenga todo el conocimiento de qué es lo que Él está haciendo o permitiendo dentro de X circunstancia, pues no lo descalifica a Él. En todo caso, evidencia que yo tengo una dolencia de falta de conocimiento, de falta de comprensión, de falta de discernimiento, de falta de revelación o mejor entendimiento de los caminos de Dios y cómo Dios obra. Entonces Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios es santo. ¿Okay? Dios es santo, Él es puro. Su naturaleza es una persona, un ser puro, ¿ok? Que tiene pensamientos puros, limpios hacia nosotros. Y por lo tanto Él quiere lo mejor. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces siento que es bueno, siento que es santo, siento que Él es perfecto. Dios siempre va a querer lo mejor. Y si lo mejor está en que no recibamos respuesta a esta oración, por más que oremos, ayunemos, clamemos, etcétera, pues tenemos que echar para atrás y decir, bueno, Señor, entonces, dime qué está pasando aquí. O sea, ¿qué está obstaculizando la respuesta a esta oración? Que es un tema que, por cierto, abordamos semanas atrás, ¿verdad? De que cuando intercedemos, cuando oramos y no recibimos la respuesta, lejos de cuestionar a Dios, tenemos que revisarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. O sea, o qué no hemos hecho, qué hemos dejado de hacer. ¿Ok? O, según lo que ya puedo entender, quizás hay otras personas que han hecho cosas y que pues son de peso y pues Dios las está tomando en cuenta como parte de su accionar, como parte de su obrar en medio de nuestras circunstancias. Entonces, esos tres aspectos a mí me han ayudado, ¿ok? Para siempre echar para atrás y humillarme y entender que es muy probable que yo no tenga todo el conocimiento y todo el entendimiento necesario para captar la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y necesito revelación. Y sabiduría, como Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, y la sabiduría tiene que ver no pocas veces con la habilidad de razonar y entender un procedimiento, una acción. Entonces Santiago nos dice, pidan sabiduría, si les falta sabiduría, pidan sabiduría y Dios es bueno para darnos. Entonces, es positivo. Entonces, Dios, pedirle perdón a Dios y considerar la posibilidad de que nosotros tengamos que perdonar a Dios. Es decir, tenemos que decirle, pues, Señor, discúlpame, me fallaste, estoy triste, estoy decepcionado, pero entiendo que tú eres el soberano, tú eres perfecto y pues perdóname y te perdono y ayúdame a entenderte, ayúdame a conocerte, ayúdame a comprender tu camino. ¿Ok? El otro que como vimos es el perdonar al otro, al prójimo. ¿Ok? Entonces, igual, así como nosotros a veces nos quedamos con sentimientos negativos, pensamientos negativos, con rencor, con resentimiento, etcétera, en nuestros corazones con respecto a Dios, también sucede lo mismo con respecto al prójimo, a otras personas, ¿ok? Que guardamos esos sentimientos negativos. La Biblia habla de tener raíz de amargura, o sea, raíces de amargura, es decir, que ha habido un proceso de tiempo en el que hemos guardado esos sentimientos de rencor, de resentimiento, de frustración, de dolor, etc. Y nos llenamos de amargura. Nuestro orgullo crece contra o hacia esa persona que nos cuesta perdonarla, ¿no? Que nos cuesta perdonarla
y aún aceptar de repente que esa persona nos perdone, porque de repente la persona nos pide perdón y nosotros en el fondo realmente no la perdonamos. No la perdonamos y la persona nos pide perdón y nosotros tenemos el deber de perdonarle y nosotros realmente en lo interior, en la realidad de nuestro corazón, no lo perdonamos. Y resulta que ahí en esos procesos de falta de perdón, amados, ahí es donde entra el tema de la sanidad. O sea, tenemos un corazón amargado, un corazón orgulloso, un corazón cerrado al amor, a amar y a recibir amor, a perdonar y a recibir perdón. Y entonces el enemigo toma ventaja de esa condición, de esa situación. Entonces el enemigo asigna demonios para atormentarnos, para sembrar pensamientos negativos en nuestra mente, en nuestro corazón, contra nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y entonces vivimos supuestamente en el shalom de Dios, pero resulta que nuestro corazón está lleno de todo este tipo de situaciones. Me vino ahorita la imagen así literalmente como una tubería que estuviera trancada, ¿no? Y entonces le echamos agua, pero el agua no fluye porque está ese tapón ahí. Necesita la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo para que eso fluya, ¿no? Entonces, ahí entra el tema, repito, de la sanidad y la liberación. No solamente la sanidad espiritual o psicoemocional, ¿verdad? De tener paz con Dios, de tener tranquilidad, ok, me ofendiste, te perdono, yo te ofendí, pues perdóname, etcétera, y ya, seguir adelante. Es que si pasa eso, también, científicamente hablando, es ese cúmulo de emociones. Yo no sé si se los he dicho en otra oportunidad, nosotros literalmente tenemos dos cerebros, el cerebro aquí superior, ¿verdad? Donde se desarrollan muchos pensamientos, habilidades, funciones corporales, pero también está el corazón de nuestras entrañas, aquí en nuestro vientre. De hecho, la Biblia, cuando habla del corazón, es de esa área, del área del vientre. ¿Ok? Allí se generan también pensamientos y se generan emociones. Y también está demostrado que esa área de nuestro cuerpo, aquí en el vientre, las entrañas, también hay cualquier cantidad de conexiones también neurales. Hay muchas neuronas que de alguna otra manera operan en nuestro cuerpo. Y resulta que esta parte de la mente nosotros podemos más o menos relativamente controlar nuestros pensamientos, sobre todo cuando son pensamientos conscientes. Lo difícil son los pensamientos inconscientes. ¿Ok? O el subconsciente y, bueno, más profundo, el inconsciente. Pero esta área de este cerebro es, pues, no, no tiene límite. Sencillamente piensa y se emociona y siente, pues, sin ningún control. Entonces, por eso es que si usted está asustado, pues se lo siente allí. Si usted está enamorado, igualmente lo siente allí. Si usted está con rabia, lo va a sentir allí. Y por más que usted quiera frenar o parar esos pensamientos, no, está eso allí. Entonces, esos sentimientos, esas emociones negativas, dañinas, afectan nuestro cuerpo, afectan nuestras células. Y también se ha demostrado eso, que falta de perdón genera ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer, la artritis. La artritis es generada por falta de perdón, por un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de resentimiento, de amargura contra una o varias personas en tu pasado. Si tú has guardado esa situación por mucho tiempo, el cuerpo te va a pasar factura, como dicen, ¿verdad? El cuerpo te va a pasar factura. Entonces, además de no tener paz, además de vivir en ansiedad, además de eso afecta insomnio, no dormir bien, no comer bien, o comes y como tienes el estómago, esta área aquí afectada, pues cáncer de colon, cáncer en el intestino, etc. Eso se ha demostrado. Además, en proceso de sanidad y liberación, a veces
cuando la persona, si está sufriendo de enfermedad, cuando la persona perdona y se es libre para perdonar y perdona, ¡pum!, experimenta un proceso de sanidad y de liberación, claro, espiritual también. Entonces, fíjense cuán importante es esa correlación. Entonces, esta parte, aquí entra el que, aquí vamos a hablar un poco de, pero es que si yo perdono, pero si la otra persona no me perdona, el perdón no tiene que ver con la otra persona. El perdón tiene que ver contigo. Tú tienes un corazón para perdonar y soltar. Técnicamente en el ámbito de liberación se habla de soltar, ¿no? Tú sueltas a la persona. Si la otra persona te perdona o no te perdona, eso ya es problema de la otra persona. Pero a ti te importa y a ti te tiene que importar es tu relación con Dios y tu relación contigo mismo. O sea, que tú buscaste perdonar a esa persona, tú buscaste tener paz con esa persona, pues la persona no quiso aceptar o no quiso entrar dentro de un proceso de perdón o pedir perdón. Tranquilo, usted suelta a esa persona, ¿verdad? Y la encomienda a Dios, que ahora es Dios quien se encarga de esa persona. Usted experimenta paz y tranquilidad, ¿verdad? Porque usted ha decidido perdonar a esa persona y soltarla. Entonces, literalmente soltarla. Porque la falta de perdón significa que nosotros seguimos atados, conectados mental y emocionalmente y espiritualmente también con esa persona. Entre tanto nosotros no soltemos y digamos, pues, yo decido perdonar. Por amor a mí mismo, por amor a Dios y por amor a esa persona, que aunque, otra vez ahí entra la gracia, aunque esa persona se ha comportado mal contra ti, tú decides soltarla. ¿Ok? Entonces el tema es ese. Oye, pero perdonar significa entonces que si recuerdo ese acto, que si recuerdo esa ofensa, que si recuerdo eso, ¿significa que he perdonado? Sí, sí. Si tú lo hiciste de todo corazón y tú le pediste perdón al Señor y le pediste que te perdonara y perdonaste a esa persona, pero claro, la recuerdas. O sea, nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres humanos. Somos débiles con fallas. Entonces, aunque perdonemos, aunque pidamos perdón, sobre todo con el tema cuando perdonamos y todavía recordamos la ofensa, el daño que esa persona nos hizo, todavía puede que haya sentimientos allí. Recordemos, ¿no? Ya yo pedí perdón, ya yo decidí perdonar, ya yo decidí soltar eso. Así que Daniel, suelta, ya, eso no tiene nada que ver contigo, ya, soltaste a esa persona. ¿Ok? Entonces, perdón y recordar. La Biblia nos habla que aún Dios, por ejemplo, ahí lo vemos claramente, cuando Dios juzga, por ejemplo, a Israel para que no entre a la tierra prometida, le dice claramente, 10 años me habéis tentado y habéis murmurado contra mí. O sea, Dios llegó como decimos, hasta la coronilla. Lo hemos hablado también en otro video, lo de las copas, ¿no? Las copas de iniquidad, las copas. Dios espera que nosotros precisamente no llenemos esa copa, que vaciemos esa copa y que Él no tenga que ejecutar juicio contra nosotros. Entonces, ahí también, el perdonar no significa que el olvidar ese daño, esa ofensa, va a ser automático. No, puede tardar meses, puede tardar años, pero lo importante es tu actitud y tu disposición de soltar a esa persona y dejar eso atrás. Dejar el pasado atrás, vivir tu presente en paz, en buena comunión con Dios y en buena comunión con las personas que están a tu alrededor, que tú decidas tener relación con ellas. Porque hay personas que son tóxicas, ¿ok? Que constantemente están allí como drenándote la energía, drenando tu paciencia, tus pensamientos y tus emociones. Y pues hacemos bien en soltarlas literalmente. Y mire,
está bien, yo te amo, pero quédate allá, ¿ok? Y sí, yo te perdono, pero quédate allá. La relación que tuvimos, ya sea de, de amistad, aún mismo relación fraternal, ¿ok? Ministerial, familiar, ¿ok? Familias que, wow, nos ofenden. Y sí, son familias, le podemos amar, le podemos estar muy agradecidos por muchas cosas y recordar muchos momentos bonitos, pero llega un punto en que decimos, wow, si yo continúo con esta relación, pues voy a continuar ahí en una relación negativa, tóxica, ¿no? Entonces, sí pasa también con los hermanos, a nivel ministerial, o sea, a nivel ministerial, a veces tenemos que cortar con ciertas relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia. Ahí lo vemos claramente también. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Cortó con ciertas personas, ¿verdad? Jesús, Pablo también lo dice. Mire, si esta persona no se arrepiente y tal, pues córtenlo. ¿Eh? Y a veces también significa que, bueno, por X circunstancias no es lo más deseable, no es lo óptimo, pero por el bienestar de usted, de repente usted necesita salir de esa iglesia porque lamentablemente, pues, aunque usted perdone, aunque usted, llega un punto que ustedes dicen, yo creo que lo mejor es que yo me mueva y busque un lugar donde también pueda seguir creciendo, porque hay lugares donde llegamos como un techo donde ya no podemos crecer más, ya no nos dan más para seguir creciendo. Hay que ser honesto con eso, hay que ser honesto con eso. Entonces buscamos un lugar donde podamos seguir creciendo, de donde Dios nos pueda seguir usando y glorificándose en nuestra vida, y soltamos esas relaciones ministeriales, ¿verdad? Fraternales. Repito, les amamos, les recordamos, qué bien, servimos al Señor juntos, pero ya, esta etapa en nuestra historia llegó a fin o terminó, ¿ok? Eso no significa que no pueda haber contacto, etcétera, pero ya no es lo mismo. Y hay que aceptarlo, por el bien nuestro, por el bien de las otras personas, y repito, por tener una paz con Dios. Entonces, eso también implica el perdonar. Lo otro, pues, para avanzar, es el tema de perdonarnos a nosotros mismos. Este tema no es nada fácil, nada fácil. Si ya pedir perdón a Dios es un proceso, si ya perdonar a otro y pedirle perdón a otras personas ya también puede ser un poquito engorroso y un tanto bochornoso. Perdonarnos a nosotros mismos, wow, es también duro, ¿eh? Y el Señor nos dice que el segundo mandamiento es amarnos a nosotros mismos. Y repito, recuerden que si no hay amor, pues será difícil perdonar. Si el amor de Dios no está en nuestro corazón, va a ser difícil pedirle perdón porque no nos importa mucho su relación o nuestra relación con Él. Igualmente, si no hay amor hacia el prójimo, hacia la persona, pues definitivamente puede que no nos importe mucho, ¿verdad? Pedir perdón o que nos perdonen. Entonces, tiene que haber amor, tiene que haber el real deseo de buscar el bienestar de la otra persona. Entonces, con nosotros mismos, el perdonarnos a nosotros mismos, tiene que partir del amor a nosotros mismos. Es amarás al Señor tu Dios así como te amas a ti mismo. ¿Eh? Amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí entra el tema también del perdón. El amar a Dios, amar al prójimo y amar a nosotros mismos. Si no tenemos un sano amor, una sana autoestima hacia nosotros mismos y somos muy duros, somos muy perfeccionistas, somos muy exigentes contra nosotros mismos, literalmente, va a ser difícil perdonarnos y aceptar que somos personas con debilidades, con fallas, con errores, ¿ok? Algunas por las que quizás hemos luchado. Pero no tengo idea de cuántas yo he querido luchar, bueno, he luchado y he querido salir y lamentablemente prevalecen allí, ¿ok? Algunas de las cuales hasta he ayunado. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. ¿Ok? Bástate mi gracia. Wow, Señor, pero no quiero porque sé que esta conducta, esta forma de ser te ofende. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia.
Entonces, ahí tenemos que aceptarnos, tenemos que perdonarnos, sin dejar de pedir perdón al Señor, claro, y sin dejar de pedir perdón al prójimo si lo ofendemos en ese proceso. Pero a veces cometemos errores y fallas contra nosotros mismos. Por ejemplo, aquí un caso muy delicado, ¿verdad? Muy sensible, que es, por ejemplo, hay mujeres que por razones, ¿qué razones? Pues han cometido aborto, ¿verdad? Eso, si no se resuelve el tema del aborto, el tema de la culpa, la vergüenza y el juicio, pueden hacer mucha mella en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces hay mujeres que viven con esa recriminación, autorrecriminación, autojuicio y autocondenación, que a menos que esa persona vaya a los pies de Cristo y le pida perdón por eso, por haber cometido ese acto contra un ser inocente, hasta que no se viva ese proceso de perdón, lamentablemente la persona va a experimentar resentimiento, rencor y daño contra sí mismo. Pero lo mismo también, o sea, cuando cometemos ciertos errores que son fuertes, errores, por ejemplo, yo he tratado a muchas personas que experimentan depresión. Y la raíz de muchos de esos casos de depresión es el no aceptarse, el no perdonarse, el no amarse lo suficiente, y son duros contra sí mismos, contra sí mismas. Entonces entran en tristeza, en depresión, porque se condenan, se autocondenan, se autojuzgan, cuando la solución es sencillamente perdonarse, entender que somos humanos, entender que fallamos. Entonces, ese es otro tema, el perdonarse, ¿verdad? Si nos cometemos ciertos errores que nos da vergüenza delante de Dios, delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, en la iglesia, y nos cuesta perdonarnos. Y amado, la solución es perdonarnos. O sea, si Cristo te perdona libremente, ampliamente, pues la Biblia te dice, el Padre te perdona, pues perdónate como el Padre te perdona. Perdónate como Cristo te perdona. Porque si no, vas a entrar en conflicto, porque te estás poniendo por encima de Dios y de Cristo. O sea, el Padre te perdona, Jesucristo te perdona, y resulta que tú no te perdonas. Te estás poniendo por encima de Dios. Eso es cosa seria, porque Dios es el que tiene la máxima facultad para perdonar. Entonces, si la persona que tiene la máxima facultad para perdonarte lo hace, su hijo también, que tiene máxima capacidad y autoridad para perdonarte, lo hace, y tú no lo haces, ya tu problema ni siquiera es contigo mismo, es contra Dios. Porque te estás poniendo en el lugar de Dios. Y eso no es poca cosa. Por eso ese tema de no perdonarse es muy serio. Y a veces pues se requiere un procedimiento, una administración de sanidad y liberación espiritual, de enfrentar cuáles son los pensamientos que prevalecen y el camino hacia la libertad. Ese es otro tema que otra vez, si ustedes quieren, podemos abordarlo, ¿verdad? Díganmelo en los comentarios si ustedes quieren que hablemos, Daniel, cómo hacer en proceso de sanidad y liberación espiritual, repito, cuando oramos por una persona para que sea libre, porque ahí, repito, el enemigo toma ventaja de todo eso. El enemigo toma ventaja de todo eso para oprimirnos, para que no experimentemos la paz, la libertad, el amor y una buena relación con Dios y con los demás y con nosotros mismos. Entonces, si usted quiere que abordemos ese tema, pues me lo dejan ahí en los comentarios, aquí o en WhatsApp, y con mucho gusto también pudiéramos conversar más la parte práctica de cómo ministrar liberación a nosotros mismos, como también a otras personas en este tema del perdonar y el perdonarse a sí mismo. ¿Vale? Voy a detenerme aquí. Yo creo que cubrimos bastante, tanto la parte bíblica como la parte práctica en estas tres áreas, ¿verdad?
de perdonar, pedir perdón a Dios y perdonar a Dios, pedir perdón a los demás y perdonar a los demás, y también pues perdonarnos a nosotros mismos, ¿ok? Perdonarnos a nosotros mismos, y eso implica pues bueno, aceptar tus errores, aceptar que eres un ser humano y que tienes cosas del amor y la gracia de Dios para vivir plena y abundantemente. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Si les gustó este video, no se olviden de darle me gusta y compartirlo con sus amigos, con sus contactos, porque ya saben que de esa manera nos ayuda en este canal y en este ministerio, el Ministerio León de Judá. Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Chao.